Bueno, y ahora nos comunicamos con el ingeniero Sebastián Macías, el presidente de la Cámara de Representantes de nuestra provincia. Decíamos, después de la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura el último viernes y ese discurso del gobernador de la provincia, luego de lo que fue la presentación también del encuentro misionero, en la que se lo ubicó como uno de los referentes, coordinadores, que deben salir a caminar la provincia, también decía, y ubicándolo como una especie de precandidato a gobernador también, de acuerdo a las estimaciones que hacían los presentes en ese lanzamiento que tuvo el flamante encuentro misionero. Pero en líneas generales, Sebastián, gracias y buen día. ¿Qué te pareció en general el discurso del gobernador de la provincia, repasando un poco la gestión, marcando también algunas diferencias en el contexto nacional con el actual modelo del presidente Milei y las proyecciones que se hacen hacia adelante en un contexto evidentemente difícil, ¿no? Buen día, Tony. Saludo a todo Verá, ¿cómo están? Gracias, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, el discurso del gobernador es pauta de lo que, por supuesto, que fuimos tratando también en el año legislativo, desde la Cámara. Todos en este contexto entendemos la mirada, la problemática y la ciudadanía, lo que también nos solicita desde el gobierno provincial y también las gestiones hacia el gobierno nacional. En base a eso, desde la legislatura nosotros ya comenzamos a trabajar en enero, febrero, en estas cuestiones que tienen relación a la economía. Siempre tienen relación a la economía, como ser la yerba, bueno, en este caso las solicitudes que se hicieron a Nación a través de las exenciones, las disminuciones de lo que es la presión fiscal relacionada a los impuestos y otros tratamientos que nosotros necesitamos, y siempre lo decimos, tener una diferenciación por nuestra situación geográfica. El discurso del gobernador fue relacionado justamente a eso, viene enmarcado a anuncios que hacen obviamente a la cuestión económica, entender de que cada una de estas cuestiones de alivio fiscal hacen que impacten directamente en cada una de nuestras familias misioneras y también entender de que necesitamos seguir generando movimiento económico, consumo y lo que hace también a el poder generar más recursos para las familias misioneras. Obviamente que las obras también son un eslabón importante en los anuncios, que si bien entendiendo que hoy corren 100% por la provincia, recursos de la provincia, en esa disminución también de estos aportes que hacía Nación, bueno, vienen a suplantar toda esta, a buscar recompensar con inversiones, con créditos, esta faltante que hace al aporte de las inversiones nacionales, entendiendo un contexto difícil, entendiendo situación compleja para el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia. Decías que ya se inició el trabajo legislativo desde febrero con algunas de estas intenciones que ratificó el gobernador en su discurso. Un año legislativo que también promete ser distinto al de varios años atrás porque, bueno, se ha diversificado la Cámara, tiene representaciones de varias fuerzas políticas. ¿Cómo se ha estado dando esos primeros pasos en la relación con los otros bloques a fin de tratar de trabajar por allí consensuadamente algunas iniciativas en pos de los misioneros? Bien, decís, Tony, una configuración totalmente distinta, diversidad de miradas, de lo que hace también a cada uno de los partidos que integran estas bancas, pero saber de que cada uno de los debates y cada uno de los proyectos que se traten tienen que ser constructivos, tienen que tener un impacto real en la sociedad, tienen que transformar toda esta cuestión que hace a, por ejemplo, temas diversos, producción, economía, educación, bueno, que tiene que ver también con la seguridad, la salud, todos otros temas que vienen en relación a debates que van a tener y van a deber ser nutritivos para la sociedad. En esto el diálogo y la amplitud de mi parte siempre es, obviamente, permanente. Yo soy una persona en la cual escucho, me relaciono, debato con cada uno de los frentes, la relación y el vínculo
laboral siempre es muy respetuoso y tiene que ver, creo que con una Cámara que va a necesitar promulgar leyes que hagan bien a nuestra comunidad, porque de otra manera se estaría sacando solo provecho a cada uno de los partidos y esto no es lo correcto, porque entendiendo, no solo mirando, ¿no?, el contexto nacional que se debate en el Congreso, que es otra forma, ¿no?, de debatir, que es la que no queremos en nuestra provincia, entender también de que cada una de las comisiones, del trabajo que se hace durante la semana y los días de sesión tienen que ser de mucho respeto, tienen que ser de lo que hace a un tratamiento preferencial, entendiendo que hoy necesitamos tener leyes que marquen el rumbo de nuestra provincia de manera sólida. Correcto. Y esta posibilidad que ustedes ya proyectaron de reclamar o gestionar ante Nación la disminución impositiva en una provincia con tanta asimetría fronteriza, después del anuncio del gobernador de dejar sin efecto la aduana paralela a partir de junio venidero, ¿creen factible, creen posible, han desarrollado alguna estrategia o han tenido alguna devolución ya desde Nación en cuanto a la posibilidad de que Misiones tenga alguna diferenciación, algún beneficio impositivo, devolviendo la pelota del gesto que ha mostrado Misiones bajando la aduana paralela? Sí, claro que sí. A ver, en el mes de marzo nosotros estuvimos trabajando también en lo que son proyectos y declaraciones y solicitudes a Nación, bien fundamentadas técnicamente, de cómo se podría hacer un tratamiento diferencial en nuestra provincia. Nosotros tenemos más del 95% de nuestra región fronteriza y eso genera también una competencia desleal entre dos países. Nosotros no competimos con el resto del país, no competimos con las provincias cercanas, nosotros competimos con dos potencias, por lo menos con Brasil, que hace a tener no solo precios totalmente distintos, sino una situación económica regional distinta, y en esto nosotros necesitamos tener en nuestra provincia tratamiento diferencial, impositivos y otras cuestiones más. De hecho, todos estos reclamos lo venimos haciendo desde marzo, lo continuamos en el mes de abril a través de exenciones, rebajas de impuestos, IVA, lo que hace a también ganancias, bueno, desde el propio impuesto a los combustibles, teniendo la distancia, una logística cara que tenemos en nuestra provincia, y también entendiendo de que nuestra composición impositiva en cada uno de los productos es alrededor del 20%, del 22%. El resto de los impuestos son nacionales y esto también hay que entender de que nosotros necesitamos hacer un trabajo dentro de nuestra provincia en cada uno del tratamiento impositivo que hace a lo nuestro, a lo jurisdiccional, también local, pero en esto el reclamo siempre o el pedido es el tratamiento diferencial a Nación y es ahí donde también estamos haciendo estas solicitudes en el Congreso, con los legisladores nacionales, que viene de la mano, ¿no?, de un pedido racional. No queremos ni buscamos algo que no nos corresponda. Por supuesto que se está tratando, de hecho el anuncio del gobernador viene de la mano también de todas estas cuestiones, ¿no?, que se vinieron tratando de antemano en la Cámara. Y por supuesto nuestro trabajo en la provincia viene siendo serio y constante. Bueno, lo mismo también esperamos para dar una señal desde Nación. ¿Se mantienen relaciones? ¿Hay cierto diálogo con el gobierno nacional más allá de las diferencias que por allí se van planteando? Sí, tenemos de hecho representantes, legisladores en la provincia, también el diálogo es fluido y entendemos que también dentro de lo local hay que trabajar, de hecho deben hacerlo, así que seguramente estarán en ese camino, entendiendo de que cada uno tiene su responsabilidad, cada uno que representa su espacio tiene que tener también la coherencia necesaria para decir qué está bien y qué está mal, o qué hay que ir transformando. Y bueno, en eso entendemos de que cada uno de los legisladores, tanto los provinciales como nacionales, debe ir haciendo su trabajo.
Bueno, y recientemente se presentó este encuentro misionero. ¿Con qué primeras repercusiones se va dando? Porque por allí algunos esperaban que ya apareciera alguna figura de otros sectores políticos, teniendo en cuenta que se anunciaba una apertura y se mencionó inclusive a algunas fuerzas diferentes que podrían ir incluyéndose o incorporándose. ¿Cuáles son las expectativas y las repercusiones que han tenido a partir de ese lanzamiento? Este espacio se crea justamente de la mano de los momentos que estamos viviendo, una refundación, un espacio amplio en el cual, sí, bien lo decís, Tony, se incluyen a otros frentes. Por ahí muchas cosas son las que no se visualizan, pero sí se trabajan por bajo, y entender de que los acuerdos, hoy las conciliaciones con otras miradas, otros frentes existen, pero también entender de que el problema no se va a solucionar desde el arco político, o la solución no va a venir desde el arco político, ¿no? Esto va a venir desde la comunidad. Este es un espacio que involucra o llama a las personas que con tanto valor, con tanto profesionalismo, muchas veces no se acerca a la política por una u otra cuestión, y yo soy un convencido que viene de la ciudadanía, de la comunidad, del individuo que muchas veces tiene tanto por dar y no encuentra el camino. Bueno, ahí es donde se hace el punto de encuentro, justamente a través de este nuevo espacio, Encuentro Misionero, para poder aportar esas ideas, involucrarse y forjar el nuevo camino de nuestra provincia. Uh-huh. Y te ha tocado la designación ya como una especie de coordinador provincial, inclusive con una posible precandidatura a la gobernación, Sebastián. No, nosotros somos responsables de trabajos territoriales, como lo venimos haciendo. De hecho, yo hace muchos años vengo desarrollándome en ese ámbito. Me tocó en vialidad recorrer toda la provincia, poder conocer realidades, entender las distintas situaciones, ¿no? de nuestra provincia, en lo que hace a cada uno de los sectores, de los temas, pero también viene de la mano de la amplitud de poder conocer realidades que hoy son preocupantes, realidades en las cuales tenemos que traerlas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a la Cámara, poder desarrollarla en leyes, de poder tratarlas con toda la seriedad necesaria para que obviamente se pueda encontrar una solución integral. Yo no veo la mirada de la salida de la política sin la comunidad, sin la mirada del ciudadano. Uh-huh. Sebastián, y en ese contexto, para muchos pareció como anticipado por allí todo esto, teniendo en cuenta las elecciones recién en el 2027, pero también estarían marcando cierta necesidad del oficialismo misionero, ¿no? De volver a renovarse, si se quiere. Mira, no es una especie de renovación, porque justamente lo que se busca es refundar o crear un nuevo espacio con miradas totalmente distintas, entendiendo y reforzando lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal, transformarlo. Y eso no hablo solo del espacio en el cual pertenezco, sino también en pensar en todo el arco político. A ver, vuelvo a decir, hoy existe una distancia entre la política y la ciudadanía. Ese puente se quebró, ese puente ya no existe y hay que volver a trabajarlo. Hay que volver a entender de que la política con buenas prácticas es el mecanismo de transformación obviamente, de ciudades, de comunidades, pero eso hay que lograrlo, concretarlo. De esa forma, la única que creo es, obviamente, integrando un espacio amplio, buscando consensos, trabajos y escucha de la ciudadanía, y en esto los candidatos, como decís, Tony, eso vendrán después y sin ni un tipo de apresuro. No hay que pensar en el 27 si hoy no podemos solucionar las problemáticas que tenemos hoy, el día a día de la ciudadanía, de las familias misioneras.
e internamente están unidos, porque por allí se habló hasta de una posible división con el gobernador, que las cosas no estarían tan bien, que había como una especie de ruptura. ¿Hay una unidad dentro de lo que fuera la renovación y hoy apunta a este encuentro misionero? No, eso es la política, obviamente, que generan esos comentarios, pero no. No, nosotros, dentro de nuestro nuevo espacio, por supuesto que lo que buscamos es incluir a todos los interesados y con buena mirada, con buenas intenciones, entender de que viene de la mano de poder crear nuevas direcciones que muchas veces no se tenían en cuenta o se estaban haciendo mal. Bueno, eso hay que... Hoy la misma sociedad nos pide a todos los políticos, no solo a los de Encuentro Misionero, no solo a la oposición, a todos nos pide de manera urgente transformarla, más entendiendo esta coyuntura nacional en la cual estamos viviendo, que muchas veces se pierde la brújula, por decirlo de alguna forma, porque la realidad es que hoy existe una problemática y son las heladeras, son la vida cotidiana de los misioneros. Y en esto nosotros no vamos a doblegar, no vamos a buscar ni un tipo de salida que no sea para beneficio del misionero. Y en esto tenemos que estar todos juntos. Y una que me quedaba tiene que ver con algo que acá seguimos casi a diario, que es la situación yerbatera, por las implicancias económicas que tiene este sector y su repercusión en la economía provincial en general. Vos organizaste varias reuniones, te reuniste con varios eslabones de la cadena yerbatera. ¿Se puede hacer algo más por resolver esta aguda crisis del sector? Sí, de hecho, todas estas reuniones que estuvimos en el mes de enero, febrero y marzo con todo el eslabón, industriales, productores, bueno, lo que hace también a entender de que hay una problemática que existe y es real. En eso el trabajo también y las reuniones semanales, mensuales, con todos los dirigentes nacionales relacionados, por ejemplo, al IMIM, a todos los organismos competentes, ¿no? Creo que hay que seguir desarrollándola. De hecho, a raíz de todas estas reuniones que fuimos teniendo en estos primeros meses del año, se pudo llegar al anuncio del día de ayer, que justamente era algo parte, ¿no?, de una solución que serán los créditos a tasa cero, en lo cual no va a ser la solución definitiva, como siempre dije. Esto va a ser un conjunto de posibles acciones que puedan llegar a dar una concreción final. Es un eslabón o es una rueda muy pesada que hay que ir justamente con distintas acciones promoviéndola para que nuevamente vuelva a tener fuerza nuestra principal actividad productora. Pero esto viene de la mano de todo el trabajo que ya se estuvo haciendo desde la Cámara Legislativa. Hoy tenemos los créditos, por supuesto que de cierta forma hay que trabajar y no hay que dejar de insistir en la composición de la yerba mate, en cada una de estas cuestiones hace a que pueda llegar nuevamente a promover. Se está hablando de los barran, se está hablando de otras acciones que puedan llegar a generar condiciones, ¿no?, para que nuevamente se vuelva a revalorizar la cadena productiva, y en esto tiene que abrirse nuevamente nuevos caminos de exportación, en lo que hace también a poder cuidar al pequeño y al mediano productor, porque en esto entendemos que es el eslabón que más está sufriendo hoy. Bueno, garantizar algunas medidas a través del Ejecutivo para que nuevamente vuelva a reactivarse. El diálogo y el trabajo tiene que ser a diario. Esto no se va a solucionar de un día a otro si nosotros realmente, todos, desde el gobierno, desde los productores y obviamente el gobierno provincial y nacional, trabajamos en conjunto. Es la única forma que entendemos que pueda llegar a subsanarse esta crisis, ¿no? Sebastián, en ese sentido coincidís con sectores productivos que la medida de fondo es recuperar el Instituto Nacional de la Yerba Mate y su plenitud de facultades. Sí, por supuesto que tiene que volver a tomar facultades. Esto
A ver, esto yo muchas veces comparto y no, eso depende de qué medida, ¿no?, se tome, entendiendo de que obviamente fijar el precio hoy no es una realidad del gobierno nacional, no es a lo que apunta, ¿no? Pero también hay que hacerlo en este comercio, por decirlo de alguna forma, desleal. Hay que buscar la forma de que se llegue a un precio justo. En eso hay que trabajar en distintas pautas, no digo ni controles, ni exigencias de precio, pero que sí todas estas condiciones que de cierta forma van a hacer que revaloricen a la yerba mate, puedan llegar a un precio acorde y de cierta forma útil para que esta cadena se siga desarrollando. Yo creo que esa es la solución, pero entendiendo de que no hay que pautar un precio, sino hay que llevar que el mismo comercio, que el mismo mercado justamente lo eleve, ¿no? Claro, dentro de este modelo, aunque si fuera posible revertir eso y volver al modelo regulatorio del INIM, sería lo ideal, lo que hoy reivindican inclusive muchos productores que hasta discutían en alguna medida el INIM, pero entienden que si bien hay que corregirlo, hay que mejorarlo, tiene que recuperar sus facultades y establecer en un mercado oligopsólico, suele decir Hugo Sanz por aquí, un reconocimiento a los pequeños productores, que son miles, pero que tienen dificultades para poder tener su reconocimiento en el libre mercado. Sí, viene de la mano de entender que existe la crisis, digamos. Hoy este producto está pasando por mal momento y bueno, hay que buscar las herramientas necesarias, bien lo dijiste, para que el mismo mercado corrija, pero fijando algunas pautas, interviniendo de cierta forma no directa, pero sí indirecta, recuperando el INIM facultades y otras acciones más desde el gobierno también de la provincia, para que el propio mercado haga que se generen las condiciones necesarias para poder preservar toda la cadena productiva. Yo creo que en eso todos estamos trabajando y esperando y buscando la manera, pero bueno, los tiempos siguen pasando y obviamente que hay que agilizarlo, ¿no? Bueno, Sebastián, gracias por esta posibilidad. Será un año importante en todo sentido y la legislatura también estará en nuestra observación, así que cada tanto estaremos en contacto. Y muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Saludos a todos. ¿Verdad? Muy amable. Buen día. Chau, chau. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Allí estaba el ingeniero Sebastián Macías, como lo habíamos anticipado tras la apertura de sesiones, el discurso del gobernador y el lanzamiento del encuentro misionero, repasando un poco toda esta actualidad política con el máximo referente de la Cámara de Representantes, con el presidente de la legislatura provincial y uno de los mencionados coordinadores del encuentro misionero. Publicite en la radio. 3755 525819